amigos, un servidor Manuel Jiménez. Ya estamos con Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Para nosotros gran placer contar aquí con un gran amigo. ¿Qué tal? Buenas noches, Pelegrín. Muy contento de encontrarme con ustedes en Propuesta de la Noche. Muchas gracias por la invitación y a su entera disposición. Sí, bueno, básicamente lo que nos interesa es que nos informe sobre esta misión reciente, que es una misión que una comisión dominicana cumplió en Washington y que sabemos que el tema central fue precisamente la situación de Haití. Mira, se trata de una iniciativa muy acertada del presidente Abinader, la primera de varias, yo espero que sean muchas, para que la posición dominicana se conozca, se difunda y haya una defensa más allá de las posiciones del presidente y del ministro de Relaciones Exteriores, que se exprese la sociedad, que se exprese la nación, que se expresen las diferentes fuerzas, porque se trata del desafío mayor que tiene República Dominicana en materia de seguridad nacional e internacional, originado por un problema internacional, el problema de un Estado fallido. Haití es una nación emblemática, pero tiene un Estado fallido. Y nosotros somos una nación emblemática con un Estado débil. La actitud que ha prevalecido en los últimos 30 años en la comunidad internacional es tratar de que el Estado débil administre la crisis del Estado fallido. Y obviamente nos dan unas oportunidades, nos dan unos medios, nos dan una serie de ventajas a cambio de. Pero eso, 30 años después, te demuestra que no funciona para Haití y que nos está desestabilizando a nosotros. Entonces, llegó el momento de cambiar ese enfoque. Por eso el presidente ha insistido mucho en que no hay solución dominicana al problema haitiano. Yo, obviamente, hoy critiqué que él retomara aquella frase del canciller y del vicecanciller Silia, de que el único país del mundo que no puede cansarse de Haití es República Dominicana. Yo creo que es un error. Nosotros tenemos derecho y motivo para estar más que cansados, hartos frente a la crisis haitiana y hartos frente a la actitud de la comunidad internacional con relación a Haití. Pero lo que fuimos a tratar en Washington es precisamente lo que se ha expresado de que este es un tema que no es solo de nosotros, que es regional, que puede afectar la seguridad nuestra, pero va a afectar la seguridad regional. El que crea que puede desestabilizar la isla y producir una intervención internacional, que es el plan último que se está maquinando por razones humanitarias, está equivocado. Lo que va a generar es un conflicto internacional de esos que no terminan, porque son dos naciones emblemáticas, y el que apueste a que sacando dominicanos para el exterior y trayendo haitianos aquí va a resolver el problema también está equivocado. Entonces fue bueno ir porque confirmamos y apreciamos mejor las posiciones de los diferentes sectores allá en la política norteamericana. Por ejemplo, no nos reunimos con el Consejo de Seguridad ni con el Departamento de Estado, pero de por sí ya sabemos, sin ir, que donde está el gran déficit en el abordaje de este problema es ahí, porque ellos tienen una política hacia el conflicto haitiano enfocado en acelerar. ¿O el Departamento de Estado? No, el Departamento de Estado y el Consejo Nacional de Seguridad, que encabeza Juan González. En el Congreso, al contrario, encontramos más receptividad. Encontramos legisladores que entienden el problema, legisladores que también quieren mucho a República Dominicana, y también el Consejo, muy válido, de que nosotros tenemos que defender nuestros intereses, porque de nada vale el discurso de que no hay solución dominicana al problema haitiano si en los hechos se está dando la solución dominicana al problema haitiano. Entonces ese es parte del problema
en el manejo de las relaciones con Estados Unidos, y con Canadá, y con Europa, y con los organismos internacionales. Pues, claro, ellos, en el fondo hay mucho de manipulación, mucho de cinismo, porque ellos saben muy bien que ellos están descargando la crisis sobre el Estado más débil. En vez de fajarse con un esfuerzo de reconstrucción, de rescate, que es lo que procede, que es lo justo, han preferido buscar esa vía irresponsable, minimalista, que, repito, ni ayuda a Haití a salir a camino y agrava los problemas nuestros. En el supuesto de una intervención cívico-militar en Haití para calmar las aguas, etcétera, etcétera, ¿estaría Haití en condiciones de reconstruirse? Mira, el planteamiento dominicano es muy racional. Lo ha dicho el presidente Abinader y nosotros lo apoyamos. El primer paso es pacificar ese país. Ahora, vamos a revisar por qué ese país está desestabilizado. ¿Por qué está desestabilizado? Primero, eliminaron el ejército. En vez de reformarlo y fortalecerlo, lo que hicieron fue eliminarlo. Y lo acusaron, lo satanizaron como la fuente de todos los males. Segundo, crearon una policía precaria, deleznable, vulnerable, insuficiente. Para una población en ese momento eran de 8, 7 millones. Crear una policía que no llegó a tener 10.000 efectivos, 11.000 efectivos, según el Centro Petión Bolívar. Eso era básicamente tener un cuerpo para proteger las instituciones de los gobiernos precarios que surgían en la realidad haitiana. El tercer objetivo que hay que destacar es que retiraron la MINUSTA y le echaron la culpa a Trump. Aquí vino Mulet, secretario general de Juntos, a decir que como Trump había recortado los fondos de Naciones Unidas recortó los fondos de la MINUSTA. Y yo doy testimonio aquí hoy de que un alto oficial de la MINUSTA me visitó a mí en el 17, 18, cuando se decidió eso, y me dijo, mira, nosotros nos van a retirar, pero yo me siento en el deber de decirle que ustedes tienen que prepararse, porque le están dejando el problema. Le están dejando el problema porque ese problema se va a agudizar. Es decir, en un país donde no hay ejército, donde la policía es insuficiente y penetrada por el crimen internacional, donde la fuerza de estabilización internacional la retiran, ¿qué iba a pasar? La violencia. Y todo el que tuviera recursos, medios, iba a armar sus grupos. Lo armaron los grupos económicos, lo armaron los políticos, y cada cual tenía su área de protección y su poder de presión. Y eso nadie debe sorprender. Y eso lo sabía Estados Unidos, lo sabía Canadá, lo sabía Europa, lo sabía Naciones Unidas, que retiró la MINUSTA. Ahora, ¿por qué la crisis en Haití se agrava? Que esa es la otra dimensión del problema. Por una razón. El presidente Clinton primero impuso a Martelly, y lo sabe todo el mundo. Martelly fue impuesto por el presidente Clinton con apoyo del Correct Group, porque no querían que saliera la señora Manigá o que saliera cualquier otro político haitiano que no controlaran. Y después, entonces, impusieron al sucesor de Martelly, que fue Juvenal Moïse. Entonces, eso desató la crisis política, retiran la MINUSTA en el momento en que la crisis política se escala. ¿Quién es que está generando la crisis? ¿Quién pagó en el año 18 y 19 el estudio que hizo el Instituto Nacional de Migraciones para manejar un plan de contingencia, un plan de flujo masivo de migrantes hacia la República Dominicana? ¿Qué es lo que están preparando? ¿Qué es lo que están preparando? Porque lo mismo que pagaron el estudio, el Departamento de Estado, estuvo muy de acuerdo con el retiro de la MINUSTA. Entonces, ¿qué es lo que viene? La crisis sobre nosotros.
la crisis sobre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que nosotros pudimos comprobar, cosas importantes. Y digo comprobar porque ya lo sabíamos. Primero, que en el Congreso norteamericano, donde podemos encontrar los mejores aliados para defender a la República Dominicana, los grupos que están más definidos son los cubanos americanos, los judíos americanos. De hecho, nos reunimos con el Comité Judío Americano y básicamente comprobamos también que es necesario hacer un trabajo con la diáspora dominicana allá, porque hay una parte que está muy clara, muy definida, y hay otra que no deja, todavía no percibe la dimensión del problema que está planteado, y ve el problema con la visión... por una especie de mea culpa. Ve el problema con una dimensión del inmigrante. Y esto no es un problema de migración, esto es un problema internacional. Claro. Pero yo tengo entendido que la misión dominicana, de la que formaste parte, se reunió con el comité que preside Bob Meléndez. Sí. Resulta que en el día de hoy, la prensa trae la información que ese comité citó a Brian Nichols, sí, que es el secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Y él está de acuerdo con que la solución a la pacificación de Haití es una fuerza internacional y que solo están esperando un informe del secretario general de la ONU para entonces proceder en ese sentido. Sí. Eso se puede interpretar como un avance. Mira, la verdad es que Estados Unidos desde el principio estuvo de acuerdo, pero la administración Biden, yo he hablado con gente de la administración, no en este viaje, mucho antes, y lo que dicen es que el presidente había asumido el compromiso de no producir intervenciones. Obviamente, como está la crisis de Ucrania, para Estados Unidos es bastante complicado producir una intervención si en el Consejo de Seguridad se oponen, y además hay un sector de la sociedad haitiana que dice que no, aunque lo haya pedido el presidente Ariel Henry. Pero además Rusia y China no están de acuerdo. Ahora, ¿qué ha pasado? Y ahí es que yo creo que tenemos que hilar fino para entender qué es lo que está pasando. Y yo lo planteé, porque sabemos que el gobierno no puede plantearlo todo, o que el gobierno no necesariamente está de acuerdo con todo. Rusia y China se opusieron sistemáticamente, primero a que se convocara el Consejo de Seguridad para tratar el tema. Después, cuando se produjo las reuniones del Consejo, en cada momento hicieron saber su oposición al envío de tropas. ¿Por qué? Porque un grupo de la sociedad civil haitiana y grupos políticos decían que no. Entonces ellos secundaban a ese sector. ¿Qué pasa? Estuvieron sistemáticamente oponiéndose. En la última reunión aceptaron, pero yo creo que aceptaron, y es la parte donde hay que poner la mira, aceptaron porque las tropas no van a ser del continente, ni va a ser Canadá, ni va a ser Estados Unidos, no va a ser ninguna fuerza del continente liderando el esfuerzo, sino que quieren traer fuerzas africanas. Eso puede ser bueno en un aspecto, pero puede ser riesgoso en otro. Me explico. Hay que ver de qué países vienen. Hay que ver cuál es el récord internacional que tiene. ¿Por qué? Porque esas tropas que van a estar ahí van a ser clave en el arbitraje del proceso de elección de las nuevas autoridades haitianas. Y si vienen tropas de países que tienen vínculos con China y Rusia, es muy probable que esas tropas en un momento dado puedan favorecer opciones que sean opciones aliados a ambos. Aliados a ambos y dispuestos a trabajar en una revolución nacional. Lo que hemos seguido la política haitiana, sabemos que hay tres grupos en pugna. Está el grupo de la diáspora, cuyo
político que tiene más apoyo de la diáspora haitiana es Claude Joseph, el ex canciller. Ese grupo es poderoso porque tiene la alianza con el caucus afroamericano. Están los grandes grupos económicos y los políticos tradicionales de Haití, especialmente el partido Tecalé, que era el que estaba en el gobierno, los grupos económicos de Haití, que la mayoría de los haitianos lo ven como extranjeros, no lo ven como haitiano. Un minuto para Entonces, está el tercer grupo, donde está Aristide, ojo, que es el líder histórico más importante que hay en Haití, y donde hay un pupilo de Aristide que se llama Moïse Chanchal, el senador del norte, que es un político radical, tanto o más que Aristide. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo conozco porque él me visitó siendo yo ministro y el senador, y hablamos largamente. Entonces, ¿qué pasa? Ese grupo hace tiempo está preparando, y lo proclamaron, porque nada de esto es oculto, la necesidad de que Haití haga una transición con ruptura, es decir, romper los vínculos históricos con el Core Group, con lo que llama Saint-Enfus, el tridente imperial, y orientar a Haití al nuevo alineamiento internacional. En otras palabras, romper con Taiwán, alinearse con China, con el apoyo de todos los países de la región, y obviamente sacarle la lengua a Estados Unidos, diciéndole, miren, ustedes ven, ustedes no controlan ni siquiera Haití. Es una maniobra muy... Una apuesta temeraria. Es una maniobra muy sutil, pero concebida. Bueno. Y tiene en los propios Estados Unidos, porque eso es parte del problema que hay en los Estados Unidos, que la política exterior no se fija en función de una visión geopolítica, sino en función de una visión ideológica con una fuerte impregnación racialista. Bueno, se acabó el tiempo, lamentablemente, Pelegrín. Muchísimas gracias por tenerte aquí en Propuesta de la Noche. Yo creo es que un tema interesante que habrá tiempo para volverlo a abordar. Sí, así que muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí en Propuesta de la Noche. A ustedes, Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, agradecido de su sintonía. Los invitamos para mañana a las 7 de la noche para que estén nuevamente con nosotros.